nuestra gran especialista en el mundo de la cerámica china. Se ha centrado su investigación sobre todo en el coleccionismo, la presencia de cerámicas chinas en el mundo de los Austrias, con todo ese mundo de conexiones, Manila, Lisboa, Rotterdam, Nueva España, que aporta pues, esa visión global de lo que en su momento eran las conexiones o la conectividad de aquel momento, ¿no? Somos conscientes de que son términos que han surgido en muchos casos a raíz de esta sociedad de la información, pero también era información la que circulaba por la ruta de la seda, también era información la que circulaba del sur de China al norte y viceversa, también era información la de los navegantes, los cartógrafos de aquel momento que permitieron la circunvalación de África o que permitieron la creación de esas nuevas rutas Manila y el mundo hispano. Entonces, bueno, quien quiera saber mucho más de sus publicaciones y así, os invitamos a que entre en la página del grupo de investigación. Si ponéis GIA y luego UCM, probablemente sea la primera entrada que os da, ¿vale? Entonces, ella se ha prestado, ¿no?, a hablarnos de estas ciudades europeas que servían de conexión con Asia, América, África y Oceanía. Bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por tu amable presentación. Y decir que para mí es un honor estar con todos ustedes esta mañana en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. Mi facultad, y cada vez que vengo, pues me encanta, porque recuerdo mis tiempos aquí disfrutando, me han quitado la librería, me lleva una gran decepción cuando bajaba las escaleras, pero aparte de eso es un placer estar aquí. Bueno, en la media hora que dispongo, que me deja un poquito tiempo, pero voy a hablar de tres ciudades para mí fundamentales en Occidente, en Europa. Voy a hablar de Lisboa, Amberes y Ámsterdam. Tres ciudades portuarias, que bueno, mañana hablará Carlos Martínez Shaw de Sevilla, pero tres ciudades portuarias que lograron el estatus de ciudad global por sus características físicas, demográficas, económicas y culturales. Estas tres ciudades llegaron a alcanzar los 100.000 habitantes en distintos momentos a lo largo del siglo XVI y XVII y albergaron instituciones comerciales de carácter internacional y tuvieron un papel fundamental en la recepción y distribución de manufacturas provenientes de Asia Oriental a Europa. Lisboa y Ámsterdam tuvieron contacto directo con Asia, mientras que a la ciudad de Amberes, no, un poquito de luz aquí. Sí, sigo. Bueno, pues como digo, mientras que la ciudad de Amberes, Lisboa y Ámsterdam tuvieron contacto directo con Asia, mientras que la ciudad de Amberes las manufacturas asiáticas llegaron fundamentalmente a través de otros puertos intercontinentales como Lisboa, Sevilla o Ámsterdam. El Reino de Portugal fue la primera potencia europea en establecer vínculos comerciales con Asia, y Lisboa, situada en la desembocadura del río Tajo y vinculada al Océano Atlántico, se convirtió en el centro más importante de recopilación de datos geográficos, cartográficos, comerciales y culturales de los nuevos territorios y en la gran urbe del comercio internacional como resultado de las expediciones transoceánicas
y sobre todo de la llegada de los llamados navíos de la carrera da India, ¿no?, que transportaba las mercancías adquiridas sobre todo en la primera época en África y en Asia. En los trabajos de Persiles y Segismunda de 1617, Cervantes describió Lisboa como la ciudad mayor de Europa y la de mayores grados. En ella se descargan las riquezas del Oriente y desde ellas se reparten por el universo. Este tapiz, elaborado en la ciudad flamenca de Tournai, al inicio del siglo XVI, conmemora el retorno de Vasco da Gama a la corte lisboeta de Manuel I de Portugal y fue utilizado como propaganda política para afirmar su dominio sobre el llamado Estado da India, que fue pues, una red de relaciones entre diversas civilizaciones que, como vemos en este mapa, se extendía desde Brasil a Japón. El viajero Venturino da Fabriano, que visitó la corte portuguesa en 1571, describió el tapiz que acabamos de ver y además otros objetos extravagantes llegados desde tierras lejanas, como por ejemplo una montura ricamente ornamentada de la India, que no se conserva, y que luego todos estos objetos ricos llegados desde otras tierras pasaron además a formar parte de la colección de Felipe II cuando se convirtió en rey de Portugal en 1580. Bueno, vemos aquí el imperio portugués, portugués en azul, los españoles en rojo y los holandeses. Yo no voy a hablar de España en esta clase, luego hablará mañana Carlos Martínez Shaw. Y luego ya sería la ruta comercial de los holandeses, que sería la ruta en verde, ¿no?, hacia, doblando el Cabo de Buena Esperanza, hacia sobre todo la zona de Indonesia y luego cómo se van estableciendo los holandeses en Formosa, Japón, etc. Bueno, pues como consecuencia del auge económico propiciado por el comercio ultramarino portugués, la población de Lisboa se incrementa hasta los 120.000 habitantes, convirtiendo a Lisboa en una ciudad cosmopolita y atrayendo comunidades de distintas procedencias. El carácter multicultural de esta ciudad se puede apreciar en este cuadro, fechado en 1570, de la calle Chapaliz del Rey, o Fuente del Rey, en el distrito de Alfama, una zona bulliciosa, como pueden ver en la imagen, con palacios, y al fondo se puede ver la famosa fuente que se utilizaba o servía de abastecimiento de agua a los barcos portugueses en el siglo XVI. Aquí tenemos un detalle también, que se puede apreciar mejor esos caños, ¿no?, zoomorfos, que se utilizaban para el agua, ¿no?, para abastecer, como decía, esos navíos. En el cuadro, como pueden también apreciar, aparecen individuos de distintas etnias y sobre todo muchos esclavos africanos. Hay que tener en cuenta que tantos había en Lisboa que los cronistas renacentistas se referían a la ciudad lusa como la ciudad negra. Y en la imagen no solo aparecen, no se puede ver precisamente, personas de etnia africana, sino también personas de estamentos sociales distintos y que se reconocen evidentemente por esa indumentaria mucho más rica y luego también por la variedad de objetos de uso diario que portan. Los extranjeros que visitaron Lisboa en el siglo XVI nos hablan de la riqueza del comercio de importación y de la reexportación de esos productos exóticos, de esos productos de ultramar, al norte de Europa, sobre todo a lugares tan prósperos económicamente, comercialmente como Amberes, ¿no? O sea que había una relación entre Lisboa, que luego vamos a ver, y Amberes fundamental, ¿no? En 1574, los embajadores Vincenzo Tron y Girolamo Nicomano, enviados
por la Serenísima República de Venecia para congratular a Felipe II por su acceso al trono de Portugal, tomaron nota de las mercancías de los navíos llegados desde la India, como por ejemplo el San Felipe, que transportaba mercancías, todo tipo de mercancías, transportaba productos como estas especias, pimienta, clavo, canela, nuez moscada, jengibre, cúrcuma, tintes de todo, maderas de todo tipo, indumentaria, objetos variados, objetos sobre todo exóticos, ¿no?, que van llegando, como por ejemplo las porcelanas, pero también todo tipo de vasos ricos, como estos vasos de cuerno de rinoceronte, montados en filigrana, oro, filigrana de plata, joyas y demás. O sea que la riqueza, estos objetos en Lisboa iban integrando poco a poco pues, los ajuares, ¿no?, domésticos de la élite. Bueno, sabemos que en Lisboa las actividades comerciales se concentraban en una zona muy concreta, que era la Rúa Nova dos Mercadores, en la zona actual de Baixa. Y sabemos también que Troilo y Comano, los cronistas venecianos, nos cuentan que en esta calle ya había, y esto es una cita textual, infinidad de tiendas. Quizás se fijaron especialmente en este aspecto por la competencia que suponía para su ciudad natal, para Venecia, que había ido perdiendo parte de su esplendor como ciudad global. Y bueno, pues hay muchas descripciones de esta Rúa Nova. Por ejemplo, Jacobo Cuelvis decía que Rúa Nova era una de las calles más lujosas del mundo en aquella época. Como digo yo, comparable quizá hoy con la Quinta Avenida de Nueva York o con Bond Street de Londres, ¿no? Además, también una zona muy exclusiva de viviendas. La nueva residencia real, de hecho, se ubicó, el Palacio de la Ribera, se ubicó en esta zona. Además, también los principales organismos administrativos como la Casa de India, que administraba el comercio de ultramar en el siglo XVI y que se encontraba junto al palacio. El humanista e historiador Damião de Gois, amigo de Erasmo de Rotterdam, decía que la Casa de India, la Casa da India, era el emporio de la abundancia de aromas, perlas, rubíes, esmeraldas que cada año nos llegan desde India. Cuando Felipe II se convirtió en rey de Portugal en 1580, su familia, hay que tener esto clarísimo, que su familia ya llevaba, y sobre todo a través de su tía Catalina de Austria, llevaban coleccionando pues todo tipo de objetos exóticos procedentes sobre todo de Asia, ¿no?, y de África también. Y su tía Catalina de Austria además se convirtió en la principal suministradora de esos objetos por todas las cortes europeas, ¿no? Y como ejemplo de ese intensísimo comercio, siempre pongo esta imagen que a mí me encanta, que se conserva, porque es rarísimo, muchas de estas piezas se han ido dispersando, no se conservan, pero sí en Portugal se sigue conservando el palacio, el techo del Palacio Santos, que hoy es la embajada francesa, como pueden ver, lleno de estas porcelanas azules y blancas que pertenecieron, mejor dicho, a la colección de Manuel I de Portugal y que se colocaron en este emplazamiento tan curioso, en este techo, a finales del siglo XVII. Y por eso, parece mentira además que sigan intactas, ¿no?, y que no se destruyeran en el horrible terremoto que se amenazó Lisboa en 1755, ¿no? Entonces, bueno, pues esta sería pues, un ejemplo, ¿no?, que se puede ver actualmente, si les dan permiso los franceses, para visitar esta colección en Lisboa. Bueno, Amberes, pues a orillas también del río Escalda y a 100 kilómetros del Mar del Norte, la ciudad de Amberes ofrecía una de las situaciones más estratégicas de Europa occidental al hallarse entre el centro de Europa y el mar. A finales del siglo XV, Maximiliano de Austria transfirió a esta ciudad una serie de privilegios comerciales disfrutados hasta ese momento por Brujas, por lo que el centro neurálgico de la economía de Flandes se fue desplazando del condado de Amberes al ducado de Brabante, donde se encontraban precisamente Amberes y Bruselas. Amberes se convirtió en un centro comercial y financiero fundamental
y sobre todo en la época de Carlos V esta ciudad conoció un gran desarrollo, sobre todo desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico. En 1500, este es Maximiliano de Austria, en 1576 la ciudad de Amberes se unió a la rebelión contra el rey de España, pero en 1585 fue conquistada de nuevo por el ejército español, recuperándose sobre todo en 1599 cuando los archiduques Alberto e Isabel fueron nombrados gobernadores de los Países Bajos meridionales y establecieron su residencia en Bruselas. Desde el inicio del siglo XVI, los portugueses establecieron en la ciudad de Amberes uno de sus principales centros de redistribución de productos de ultramar en el norte de Europa, y esta urbe además se convirtió en la capital azucarera del continente, ¿no? Este arco triunfal que tenemos en la imagen, construido por la ciudad de Amberes con motivo del ascenso del archiduque Alberto como gobernador de Flandes, presentaba el programa iconográfico del Imperio portugués después de la anexión a la corona española en 1580, y bueno, pues por eso les decía que hay unas relaciones muy estrechas entre Lisboa y Amberes, y luego también hay que recordar que Alberto de Austria fue virrey de Portugal entre 1583 y el 94, ¿no? Y entonces pues de ahí también pues esa relación, ¿no? Porque él venía de Lisboa y cuando se establece pues bueno, pues aumenta, ¿no? Pues esa relación, y bueno, aunque vamos a ver que luego pues surge una serie de problemas, sobre todo con las revueltas holandesas. Bueno, el comercio de Amberes, sobre todo en la primera mitad del siglo XVI, pues ofrecía más libertad. Era un poco, tenía que ver también con Lisboa en el sentido de que era un comercio donde había libertad, menos impuestos, parece ser también el resto de las ciudades europeas, y además tenía importantes instituciones de comercio exterior y servicios financieros. Por ejemplo, la Bolsa de Amberes, que se inauguró en 1531. Las actividades comerciales abarcaban desde las más modestas hasta el comercio de amplio radio, incluso internacional. Amberes se importaban productos de otros países europeos, por ejemplo, pues la lana inglesa es muy famosa, y luego se reexportaba pues, el producto terminado, pero también se redistribuían en Amberes pues, vino de Alemania, de Francia, trigo del Báltico, pero sobre todo fue el mercado del arte, como saben, fundamental, bueno, pues, desde aquí se exportaron pues, todo tipo de obras como pintura, textiles, libros, estampas, o sea que en ese sentido la enorme riqueza, ¿no? cultural de esta ciudad, sobre todo durante la primera mitad del siglo XVI. Además, Amberes se traslada a la élite mercantil europea y bueno, pues se van tejiendo relaciones comerciales con otras ciudades, ¿no? Sabemos que hay una comunidad importantísima, una comunidad mercantil muy importante en Amberes. Había alrededor de 1000 mercaderes entre españoles, italianos, portugueses y luego muchos de ellos también judíos que habían ido emigrando, ¿no? Desde España y Portugal. La base del núcleo ibérico estaba en las calles de Homstraat y de Sant Jacob en Mer, y bueno, pues como ocurrió también en Lisboa, aquí bueno, esta ciudad fue muy receptiva a todo lo que es mano de obra cualificada, y pues se encontraba en una ciudad cosmopolita con personas pues, de todas las etnias. Durante la primera mitad del siglo XVI, la población de esta ciudad se incrementó hasta 105.000 habitantes, y a mediados, sin embargo, a finales del siglo XVI, pues se va a ir reduciendo porque se cierra la navegación del río Escalda, y va a ser cuando Ámsterdam, y todos estos problemas, revueltas, va a ser cuando Ámsterdam, a finales del siglo XVI, pues va a tomar el testigo comercial elevándose, ¿no? Por encima, sobre todo en el XVII, Ámsterdam se elevará por encima del resto de las urbes, ¿no? Esta riqueza también cultural, ¿no? de Amberes se puede ver en
la pintura de la época, pues la pintura desde, como podemos ver, este bodegón de Snyders, ¿no? En el que se utiliza pues, todo tipo de piezas exóticas como porcelana azul y blanca. Sabemos que, por ejemplo, se están haciendo estudios en la Universidad de Amberes, trabajos de investigación en los inventarios de los ciudadanos de distintos grupos socioeconómicos, y entonces, bueno, pues se ha estudiado, por ejemplo, el caso concreto de una familia o de dos familias de mercaderes importantes, que es la familia Ximénez de Aragao y Rodríguez Débora. Esas dos familias dirigían un negocio multinacional, pues con oficinas en distintas partes del mundo: Lisboa, Sevilla, Cádiz, Florencia, Venecia, Ámsterdam, Hamburgo, Goa, Bahía, Pernambuco, todo tipo de ciudades portuarias, y evidentemente además tenían estrechas relaciones con la corte de los Habsburgo en Bruselas. Aparecen en los inventarios de estas familias de mercaderes también todo tipo de objetos asiáticos, africanos, una riqueza increíble, y que además se puede consultar por internet, porque todos los trabajos de esta universidad, de la Universidad de Amberes, se pueden consultar por internet. Estos inventarios están colgados, y bueno, pues sabemos que, por ejemplo, Manuel Jiménez tenía pues vivía en ese edificio de 4 plantas que les enseñaba aquí, que se ha estudiado exactamente cuál era su casa, ¿no? Y sabemos que tenía pues 15 habitaciones, hasta con una cámara de porcelana china, ¿no? Y su mujer, por ejemplo, también se apasionó por todos los objetos exóticos y llegó a tener hasta 53 piezas de porcelana. O sea que la élite comercial, pues evidentemente manifestaba su poder, su riqueza, su estatus a través del coleccionismo de este tipo de objetos. Evidentemente, todos estos objetos también aparecen en la pintura de la época, por ejemplo, en el género de los bodegones, ¿no? Y, por ejemplo, la famosa pintora Clara Peters, que le sonará porque una exposición en el Prado hace pues, un par de años, 2 o 3 años, pues exhibía, ¿no? La porcelana, o la porcelana china formaba parte de los objetos en sus bodegones, y bueno, pues aquí tienen algunos de los ejemplos. No solo Clara Peters, por ejemplo, Van Her también, en su estudio de Apeles. Aquí tenemos ese detalle, ¿no? De estas mujeres sacando recipientes de ese armario, ¿no? Que nos da una idea también de cómo se guardaban en esa época. Se guardaban en armarios, porque se iban a utilizar, se estaban apilando unos encima de otros, probablemente porque eran recipientes de homenaje, ¿no? O sea, se iban a utilizar. Y luego pues está a mí esta pintura que me parece deliciosa de Teniers en la Mauritshuis, en La Haya, que es como una especie de instantánea, ¿no? Fotográfica del interior de una cocina, en donde pues Ana, aparece en el centro de la composición una ensimismada Ana Bruegel, la mujer de Teniers, que está, como veis, pelando una manzana, mientras que su hijo David, muy atento, sostiene un plato chino de porcelana de Caracas con las manzanas ya peladas, que también digo, es un milagro. Y aquí encima también de la estantería pues aparecen otras piezas, ¿no? Un milagro que se conserven, que aparezcan, ¿no? Esta porcelana tan frágil, ¿no? Que se siguen, sobre todo en Amberes y en el norte de Europa, que se conservan muchas de las piezas in situ, pues un milagro, ¿no? Que después de tantos siglos esté intacta. Bueno, como les decía antes, la edad de oro neerlandesa comenzó en la década de los 70-80, cuando Flandes se rebeló contra la monarquía hispánica, y la parte más dinámica y adinerada de la población, sobre todo esos judíos sefardíes, emigraron a las llamadas Provincias Unidas, impulsando la economía y abriendo en Ámsterdam nuevos mercados. Durante los años de conflicto, en Flandes, los consejeros de Felipe II se dieron cuenta de que la mejor manera de ganar la guerra era a través de los embargos a sus embarcaciones e interrumpiendo el comercio en el puerto de Lisboa, especialmente a los barcos neerlandeses. Paradójicamente,
el resultado de esta medida estimuló el comercio y en 1602 se creó la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, pues para llegar a las fuentes de abastecimiento. Como les decía yo, se rompe el monopolio comercial y entonces los holandeses empiezan a establecer bases en Asia comercial. Entonces, a partir de ese momento, los holandeses se hacen fuertes y desde el inicio del siglo XVII pues controlan prácticamente todo el comercio. Entonces, por eso, Ámsterdam realmente reemplaza a Amberes como importancia comercial. Entonces, Ámsterdam, pues también a orillas del río Amstel, esa ciudad que se va a ir poco a poco, se va a ir construyendo, se va a ir fraguando, o sea, va sobre todo ganando, ¿no? Ganando al mar, es intensa pugna con el agua, con la construcción de esos sistemas, ¿no? Famosísimos de canales, diques, y sabemos que sobre todo esa lucha para ganar terreno a medida que la población se va incrementando, porque fíjense que la población de Ámsterdam se incrementa o pasa de 60.000 personas a finales del siglo XVI a 200.000 en 1670. O sea que es una época de, sobre todo la primera mitad del 17, bueno, todo el 17, ¿no? De bonanza económica que impulsó pues también, lo primero, la creación de una serie de instituciones de comercio como la Bolsa de Ámsterdam, que abrió sus puertas en 1608 y que se inspiró en la de Amberes. Al año siguiente también se crea el Banco de Ámsterdam, instituciones que respaldan, ¿no? El comercio. Y bueno, pues ya saben que el comercio de Ámsterdam es un comercio que empieza con los tulipanes, queso, arenques, pero evidentemente en cuanto consiguen esos enclaves, esos establecimientos en Asia Oriental, pues se convierten en los principales distribuidores de mercancías asiáticas. Aquí tienen el mapa otra vez del imperio holandés en todos esos puertos, ¿no? Del sudeste asiático, también Formosa y Japón. Bueno, de esos barcos, ¿no? Que llegaban y que son los barcos que, bueno, pues con los que nos enfrentamos, sobre todo españoles y portugueses, cuando pretenden, ¿no? Romper el monopolio ibérico del comercio asiático. En 1639, y ya me queda poco para acabar, en 1639 el aventurero alemán Albert von Mandelstam comentó en su libro de viajes que comentaba, ¿no? La anécdota de cómo vio, cómo se fijó, ¿no? Que los almacenes de la famosa Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, que fue la primera compañía pues, oficial, ¿no? Que se crea en el 17, cuando vio que estos almacenes se extendían hasta el mar, pensó que Ceilán había enviado toda su canela, las Molucas todo el clavo, las islas de su madre Java todas sus especias y China y Japón sus lujosas manufacturas. Estas preciadísimas mercancías se adquirían al por mayor por un consorcio de mercaderes de la compañía, la famosa BOC, la Compañía Holandesa de las Indias, Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, y bueno, pues se adquirían, como digo, al por mayor, y después estas mercancías, estos productos, se vendían, se revendían en tiendas de la ciudad, pero también se distribuían a través de subastas públicas que además se anunciaban en gacetas locales, que además incorporaban una descripción, ¿no? De los objetos subastados. Pues así, poco a poco, las casas más pudientes del Hellengracht, que es la zona lujosa de vivienda de la famosa burguesía holandesa, pues se fueron paulatinamente llenando de objetos exóticos. Hoy en día, de hecho, se conservan algunas de ellas, como la casa Biller, con sus objetos, con los objetos intactos, sobre todo del siglo XVIII. Evidentemente, estos objetos los encontramos en los bodegones holandeses, además, sí, mucho más que los flamencos, ¿no? Porque los holandeses se convirtieron, como he dicho antes, en los principales distribuidores y la porcelana y la pintura holandesa está absolutamente llena, ¿no? De objetos de estas manufacturas orientales, porque además los holandeses no solo las usaron, sino que también las utilizaron para ornamentar sus interiores, que son pioneros en ese sentido.
sentido, como podemos ver aquí en este interior, ¿no? En el interior holandés, en donde encima del aguaseri pues van colocando pues esas piezas chinas muy ordenaditas, o por ejemplo en esta otra imagen en donde las piezas chinas se colocan justo encima del armario. Bueno, Lisboa, Amberes, Ámsterdam y Sevilla, de la que hablará el profesor Carlos Martínez Show el viernes, fueron ciudades globales, dinámicas, influyentes y cosmopolitas, y tuvieron un efecto directo en los asuntos políticos, socioeconómicos y culturales de 3 continentes en la Edad Moderna. En la segunda mitad del siglo XVII, París y Londres disputarán a estas metrópolis su papel como ciudad global, una importancia que todavía hoy en día retienen. Bueno, lo de Londres con el Brexit yo creo que está muy bien. Muchas gracias.